En este vídeo voy a explicar cómo podemos realizar una máquina virtual en Proxmox para realizar ejercicios de instalación. No hace falta que la máquina virtual esté realmente instalada del todo, ni tengamos que instalar el sistema operativo hasta el final y dejarlo en el escritorio o ya directamente en el login del sistema, sino que podemos hacer una máquina virtual para que los alumnos practiquen cómo se instala el sistema operativo. Es tan sencillo como crear una máquina virtual con todos los datos y seleccionar el disco con el que se quiere instalar y se deja ahí, ¿eh? Y luego ya directamente la clono a los alumnos. Es algo realmente sencillo, pero súper útil para unas clases de informática. Entonces entro en Proxmox y selecciono el nodo en el que quiero crear la máquina, por ejemplo es este, ¿no? Y me vengo aquí y le digo crear máquina virtual. Vamos a suponer que vamos a instalar una máquina de Ubuntu y que los chavales, los alumnos, tengan que hacer una instalación. Entonces selecciono aquí en donde lo quiero instalar, el nombre con el que quiero crear la plantilla para esta máquina que voy a clonar luego a los alumnos y le voy a llamar Ubuntu 22 install. La puedo poner ya directamente en mi pool de profesor, pero no hace falta que la ponga ahí, no es necesario. El sistema operativo ha dicho que quiero hacer un Ubuntu, pues entonces selecciono de la lista la ISO de Ubuntu. En este caso quiero que sea el server, pues Ubuntu 22.04 Live Server. Tipo Linux, sí. Linux, Windows, ¿no? Pues Linux. Y kernel, pues el moderno, el 2.6. Selecciono ahora sistema. El sistema, si va a ser una instalación de Linux, realmente aquí nos da igual que sea VGA, que VirtIO, que Spice. Si queremos algo más eficiente que la típica por defecto, podemos poner VirtIO, porque Ubuntu lo detecta por defecto y además es más eficiente y más rápido. En la máquina yo siempre pongo placa Q35, que es más moderna, y el controlador de disco me gusta que sea este, bueno, además es que es uno de los más eficientes y el que viene marcado por defecto. En discos seleccionamos tipo SCSI y el tamaño con el que queremos que trabaje esa máquina virtual. Por defecto está en 32 GB, para un Ubuntu es suficiente. En CPU podemos ponerle, para que vaya un poquito mejor, 2 núcleos virtualizados y el tipo, en vez de ser en versión 2, siempre mínimo versión 3 o incluso 4. Versión 3, aquí. Memoria, si estamos hablando de una máquina con Ubuntu, con 2048 va de sobra y luego incluso se le puede poner 1024, porque como va a hacer de servidor, que oscile la RAM entre 1 GB y 2 GB. El ballooning es eso, que se infle o se desinfle la memoria según sea necesario. Y ahora, dispositivo de red. Pues por defecto le vamos a poner que tenga conexión directa al switch, que luego ya tiene a su vez una máquina virtual que la va a hacer de router hacia afuera para tener internet. Y con eso es suficiente. Tipo de tarjeta de red para virtualizada y le daremos a siguiente. Aquí nos sale un resumen de la instalación que hemos seleccionado y le daremos a finalizar. Y ahora ya se nos está creando y eso ya sí, eso la buscamos. Ubuntu 22 install. Todavía no está hecha, se está generando. Ya la tenemos aquí. Ubuntu 22 install. Bien, tenemos ahora el hardware de la máquina y las opciones. ¿Que queremos añadirle un segundo disco? Pues directamente en agregar le diríamos aquí que queremos un segundo disco. Un segundo disco de red, un disco EFI, un disco duro normal. Vamos a añadirle un segundo disco. Disco duro normal, que va a ser casi también. Y ahora va a ser, en vez de 32, de 64. Más que nada, normalmente los ponemos de tamaños diferentes porque así a la hora de instalar sabemos diferenciarlos por tamaño, cuál es uno y cuál es otro, y no tener que andar con identificadores, ¿no? Es un truquillo simplemente para separarlos e identificarlos. El almacenamiento, claro, en el nodo que tenemos, local, y le daremos a agregar. Y ya tenemos un segundo disco duro para poder hacer prácticas de instalación. ¿Que queremos añadir también ahora una segunda tarjeta de red? Pues también podemos hacer agregar dispositivo de red. Y ahora podemos decir que queremos una red interna. Hemos hecho un switch interno, que es este, el VMBR3, red interna, que es un switch que no tiene conexión a internet. Entonces no sirve porque así
Si tenemos dos tarjetas, una va hacia internet, la otra a la red interna para dar servicios, ¿no? Y podemos hacer prácticas también con eso. Entonces, con esto, y resumiendo, pues ya tenemos una máquina que va a tener instalado un Ubuntu con dos discos duros y dos tarjetas de red. Una vez que hemos hecho esto, no hace falta ni ejecutarlo, porque no hemos añadido ningún CD no hemos añadido ningún CD aquí todavía, no lo hemos arrancado, me refiero. Está ahí, pero no hemos arrancado ni hemos instalado. Entonces ya dejándolo aquí, ya podemos hacer una plantilla con esto. Directamente ahora hago botón derecho, convertir a plantilla, y en la máquina 152 se va a convertir en plantilla. Aquí ya está el proceso funcionando y ya la tenemos convertida en plantilla. Ya aparece aquí Ubuntu 22 install. Ahora le cambio el nombre. Simplemente en opciones, el nombre, acordaos que tiene que tener el sufijo plantilla para que lo reconozca la página web. Install plantilla y acepto. Ya directamente tenemos aquí el nombre plantilla. Ahora nos vamos a la página web y desde ahí se lo vamos a clonar a los alumnos. Login, como siempre. Nos vamos a operaciones masivas y seleccionamos el grupo al que se lo queremos clonar. Le damos al grupo este, que con el que hago toda la prueba, y ahora seleccionamos la plantilla. Hemos dicho que era Ubuntu 22 install plantilla. Aquí, Ubuntu 22 install plantilla, y se marca. ¿Que no lo encontramos porque hay mucho? Pues lo de siempre. Control F, Ubuntu 22, ya lo tenemos, ya nos queda aquí marcado, ¿vale? Marcamos esto y ahora aquí seleccionamos los alumnos a los que queremos clonarlo. Si por defecto le damos directamente a clonar plantillas, ya directamente sería a todos los alumnos. Si no, pues solamente a algunos, porque si tiene que hacer la práctica un grupo solo, pero si no es tal, y darle a clonar plantilla. Y en un minuto están hechas todas, porque al ser una copia de solamente lo que son las cabeceras, porque el disco duro va a ser nada, va a ser vacío, está ahora mismo sin instalar, se hace en unos segundos. Voy a hacer la prueba simplemente con 3 alumnos, estos 3, y le voy a clonar la plantilla. Hecho. Ya está clonado en los 3. Pues ya está, directamente esos alumnos ya pueden usar la máquina virtual y hacer una instalación de cero de Ubuntu 22. Si yo ahora mismo me voy al Proxmox, ya hago aquí un 22, ya que vemos que están aquí directamente creadas esas 3 máquinas para esos 3 alumnos. ¿De acuerdo? Cuando se termine de utilizar, pues directamente se borran. No se recomienda para nada que una vez que estén instaladas todas las máquinas, usen cada uno su máquina instalada por ellos, porque lo que vamos a ocasionar es que los discos duros van a ser independientes, porque la plantilla no tenía disco duro como tal, y en este caso se han ido generando discos duros para cada uno, y entonces van a engordar esos ficheros de disco duro virtual para cada alumno de manera individual, y eso va a hacer que el disco duro global del Proxmox pues se llene, y se nos llene enseguida. Entonces hay que procurar siempre que para práctica de esto está muy bien, pero si queremos que todos usen la misma máquina, es crearles una máquina inicial y una plantilla, y a partir de ahí se clona. Y así cada alumno solo tendrá en su propio disco duro la parte que ellos han modificado. Todo lo demás será global. Espero que se haya entendido porque esto es muy útil para cualquier clase de informática.